palabra y vida. Hoy es el lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, un lunes que es 18 de febrero. En este día tampoco la Iglesia en su calendario litúrgico romano celebra ningún santo. Sin embargo, hay calendarios particulares que sí lo celebran. Como digo, calendarios de algunas diócesis y calendarios de algunas órdenes religiosas. Por ejemplo, hoy se celebra la fiesta de San Beato de Liébana. Seguramente a ustedes les suena por esa edición y comentario del libro del Apocalipsis que tuvo después tantos seguidores. Un santo de nuestra tierra, un santo antiguo del siglo VIII, un monasterio en lo que hoy es Cantabria. Seguramente se llamaba el monasterio de San Martín de Turieno y es el mismo monasterio de Santo Toribio de Liébana que hoy conocemos. Un obispo de Toledo, Elipando, había caído en la herejía adopcionista. ¿En qué consistía esta herejía? Pues en que Cristo no era exactamente igual por su naturaleza al Padre, no era engendrado antes de los tiempos, sino que había sido adoptado por Dios, de ahí el nombre de adopcionismo. Era una variante, en definitiva, del arrianismo. Y el monje beato, desde su monasterio en medio de las montañas, en las estribaciones de los picos de Europa, escribió, junto con otro joven llamado Eterio, que luego fue obispo, un libro en contra de Elipando, que, muy furioso, había escrito al superior de Beato, exhortándole a que prohibiera a este monje escribir más contra él. Sin embargo, ahí quedó el libro en contra de Elipando, defendiendo la fe verdadera. Y luego escribió un comentario al libro del Apocalipsis. Lo importante no es el texto del comentario, que es excesivamente breve, sino una traducción al latín del libro del Apocalipsis, que se manejó durante siglos en toda Europa. Y las maravillosas ilustraciones propias de la Iglesia mozárabe se atribuyen también a Beato de Liébana, algunos himnos de la liturgia mozárabe. Pero, por si fuera poco celebrar hoy a San Beato de Liébana, de nuevo encontramos un personaje, creo que muy popular, no tanto o solo en el mundo de la hagiografía, es decir, de la santidad, sino del arte, porque hoy también se celebra la fiesta del beato Juan de Fiesole. Dicho así, Juan de Fiesole, es posible que a algunos de ustedes no les suene. Pero si yo digo el nombre por el que se le reconoce en la historia del arte, posiblemente ya sí les sonará a muchos de ustedes. Fra Angélico, o el Beato Angélico. Él nació a final del siglo XIV y se le impuso en el bautismo el nombre de Guido. Se formó en el campo de las artes y primero trabajando como aprendiz y se hizo pintor. Sin embargo, en este siglo ya XV de profunda fe, él sintió la llamada de Dios y junto con un hermano suyo pidió el ingreso en el noviciado de un convento de frailes dominicos de la orden de predicadores de Santo Domingo de Guzmán. Ya la orden de predicadores había tenido no reformas, pero sí tendencias. Él entró en un convento muy estricto, de observancia regular estricta, en Fiesole. Ordenado ya sacerdote, desempeñó distintos cargos en la orden, prior
de su convento, entre otros, pero sin dejar la pintura. Trabajó en Fiesole, pero también fue enviado a distintos lugares, como Florencia o Roma, donde se requirió su arte. Concretamente, 2 capillas de la Basílica de San Pedro del Vaticano fueron pintadas por él. Y en el convento dominico de San Marcos de Florencia también pintó. Entre otros muchos trabajos de pintura por acá y por allá, el Papa le ofreció el arzobispado de Florencia. Pero él, con una grandísima humildad, rechazó esto. Él no quiso el episcopado. Y siguió pintando el resto de su vida. Siempre cuando pintaba, él se entregaba primero a la oración. Cuando pintaba un crucificado, a veces los testigos decían que mirando lo que iba saliendo de sus manos, él se emocionaba y vertía muchísimas lágrimas por la pasión del Señor. Finalmente, él, un hombre bueno, un hombre contemplativo, profundamente humilde, murió. Y el pueblo empezó a venerarlo. Se le empezó a llamar Beato, Beato Juan de Fiesole, hasta que alguien le llamó Angélico. Angélico precisamente por su santidad, su inocencia, su humildad. Y ese apodo, diríamos, ese sobrenombre recibido después de muerto, se popularizó, de tal manera que es el Beato Angélico o Fra Angélico, olvidándose el nombre que tomó en religión, que fue el de Juan, el de bautismo Guido. Aunque formalmente nunca había sido beatificado ni canonizado, el Papa Juan Pablo II, en el año 1982, le concedió que se inscribiera su nombre en el catálogo de los beatos de la Orden de los Dominicos. Y precisamente su fiesta, su día, se celebra hoy. Ven ustedes un día en que no había santos y hemos encontrado a San Beato de Liébana y al Beato Juan de Fiesole, el Beato Angélico. Pero, aunque hayamos dedicado mucho tiempo a estas figuras menos conocidas de la santidad, vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de hoy. Tenemos un evangelio cortito, solo son 3 versículos. Estamos leyendo a San Marcos. Hemos llegado al capítulo 8. Hoy los versículos 11, 12 y 13, que dicen así: En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. De nuevo, un enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Son los fariseos los que buscan al Señor. Él anuncia la buena noticia a todos, a multitudes. Pero los fariseos, principalmente aquellos que son doctores de la ley, se encuentran muy preocupados, porque la creciente popularidad de Jesús puede ser muy contraria a su propio prestigio y por tanto a sus intereses. Jesús no es un fariseo, Jesús no ha sido formado a los pies de un doctor de la ley fariseo, él mismo no es doctor de la ley porque no ha hecho estudios reconocidos. La popularidad que tiene es superior todavía a la de Juan Bautista, con la diferencia de que hace milagros y de que sorprendentemente anuncia que el tiempo del Mesías ya ha llegado. Por tanto, ellos
celosos, desconfiados, quieren encontrar en Jesús alguna prueba, por pequeña que sea, de que su pretensión y de que su magisterio no es auténtico, de que Jesús está engañando, de que puede ser desmontada su popularidad y desenmascarado frente al pueblo para que éste vuelva a sus antiguos y reputados maestros, los doctores de la ley. Así pues, se presentan fariseos a Jesús y se ponen a discutir con él para ponerlo a prueba. En este caso, no se nos dice exactamente cuál era la materia de la discusión. Seguramente puntos de la ley que estaban sometidos a interpretación. A ver Jesús si se decanta por una escuela o por otra. ¿Cómo explica tal dificultad? Como si Jesús tuviera que pasar algún examen. ¿Por qué, si ellos no lo reconocían como maestro, por qué entonces tendría que ser examinado? Discuten para ponerlo a prueba. Sabemos cómo Jesús va saliendo airoso siempre de todos y cada uno de estos enfrentamientos, y que con frecuencia deja en mal lugar a los doctores de la ley que se le acercan. Son ellos los que, como usualmente se dice, van por lana y salen trasquilados. Le piden, en el colmo de su arrogancia, le piden un signo del cielo. Es decir, Jesús no ha proclamado abiertamente que es el Mesías, pero lo da a entender con sus palabras, con su doctrina, con sus milagros, con todos sus hechos. Le piden, por tanto, una prueba de parte de Dios. Pero eso se llama en la Escritura tentar a Dios, y es un grave pecado. Así lo ve la Sagrada Escritura. Es decir, retar a Dios, despreciando el camino de la fe para asegurarse, por medio de pruebas, de la verdad de lo que se manifiesta. Jesús no ha parado de realizar signos. Hay signos que son milagros, y milagros grandes, espectaculares. Jesús ha multiplicado los panes y los peces. Jesús ha devuelto la vida a una niña de 12 años que había fallecido y que era precisamente la hija de un jefe de sinagoga, de la sinagoga de Cafarnaúm. Jesús había devuelto la vista a un ciego. Jesús había expulsado con una increíble facilidad demonios. Hay tantos y tantos testimonios de milagros. Pero es que la misma vida de Jesús, todo lo que él dice y hace, es un signo. Nadie podría hablar como él habla si no fuera enviado por Dios. Y esto lo reconocen hasta sus enemigos. El mismo Nicodemo, miembro del Sanedrín, que va a buscar, según el cuarto evangelio, a Jesús de noche para formularle algunas preguntas, no para cazarlo en una trampa, sino con el deseo sincero de aprender, de comprender bien lo que Jesús está diciendo, reconoce que nadie, si no viene de Dios, podría hacer las pruebas que él hace. Eso lo saben los mismos fariseos, pero se resisten. Es verdaderamente un pecado contra el Espíritu Santo, porque se resisten a aceptar la acción de Dios, que es clara y manifiesta. Y después de tantos signos piden un signo en el cielo. No les basta los signos que Jesús hace en la tierra, y piden un signo cósmico. Quizás piden exactamente tener la misma experiencia que el pueblo en tiempos de Moisés a los pies del Sinaí. Densos nubarrones, nubes espesas, el tronar del trueno, el fulgor del relámpago.
Y el pueblo que decía que no nos hable a nosotros Dios, porque si no vamos a morir, que Dios se comunique con Moisés, y ya Moisés nos dirá qué es lo que Dios quiere y nosotros obedeceremos. Estos fariseos, sin embargo, pretenden que Dios vuelva a actuar y a manifestarse como en los tiempos antiguos, como cuando Moisés, orando y levantando sus manos al cielo, consiguió la victoria sobre los amalecitas, o Josué, que detuvo el sol en el firmamento y permitió que la victoria se consumase. Ellos quieren signos cósmicos porque en el fondo no creen en Dios. Su fe es una pura creencia interesada, porque Dios les supone la coartada para ostentar un poder, una influencia, para obtener incluso unas ganancias. Ante esta pretensión de los fariseos, Jesús no condesciende, Jesús no acepta. Dice San Marcos que dio un profundo suspiro, un suspiro que expresaba su cansancio y su profunda decepción. No han entendido nada estos hombres, y aparentemente eran ellos los que deberían estar mejor dispuestos para entender el mensaje que predicaba. Eran ellos los que se especializaban en el estudio de la palabra de Dios. Por tanto, perfectamente podían entender que las pruebas que estaba dando Jesús eran suficientes como para identificarlo con el Mesías. Y si tenían alguna duda todavía, se la podían preguntar humildemente al mismo Señor, que hablaba con tal autoridad, con tal poder de convicción, que ninguno que salía de su lado terminaba entristecido o decepcionado. Solamente ellos, solamente los que se cerraban a la gracia y a la verdad, solamente los que defendían los propios intereses por encima de la verdad, como aquel joven rico que vino a preguntarle a Jesús qué es lo que debía hacer para heredar el reino de los cielos. Jesús da ese suspiro de cansancio y de decepción y añade: ¿por qué esta generación reclama un signo? Es verdaderamente increíble que estén todavía pidiendo más signos. Cuando emplea la palabra generación, se refiere a los hombres de su tiempo, a muchos hombres de su tiempo. Y esto es no tan válido hoy como en aquel tiempo, sino quizás mucho más válido hoy que en aquel tiempo. Cabría preguntarse qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera condescendido con su deseo, si realmente se hubiera producido algún fenómeno cósmico. Pues yo tengo la plena y perfecta convicción de que aquellos hombres tampoco habrían creído. No era necesario, más milagros no eran necesarios. Recuerden la parábola que Jesús cuenta acerca del rico y del pobre Lázaro, cómo el padre Abraham desde la gloria responde a las pretensiones del rico que sufre atormentado en el infierno por las llamas. Es inútil que vaya Lázaro a la casa donde viven tus hermanos, a la casa de tu padre, porque aunque vieran a un muerto resucitar, ellos no creerían. Eso es lo que decía el rico: si resucita un muerto, harán penitencia, comprenderán su error. Pero Abraham resueltamente les dice que eso es absurdo, que ya tienen a Moisés, que tienen a los profetas, y que si no creen, y si no se convierten, y si no se
cambian de vida, no cambian de vida, es porque no quieren, porque argumentos tenían más que suficientes. ¿Por qué esta generación reclama un signo? ¿Por qué nuestra generación no hace siquiera caso a los numerosísimos signos que el Señor nos da por doquier, en la historia, en la naturaleza, en los fabulosos descubrimientos de la ciencia que nos están hablando de un Dios creador y providente? Continúa Jesús diciendo, en verdad os digo, que no se le dará un signo a esta generación. No, Jesús no va a condescender con peticiones que no son buenas, que no son necesarias. Jesús tiene que negarse rotundamente a ponerse al servicio de los caprichos de estos hombres. Toda la palabra de Dios que ellos estudian, meditan y memorizan, invita a la fe, invitan al abandono en Dios. Basta con leer los salmos, basta con leer los libros de la sabiduría de Israel, basta con contemplar los ejemplos de los grandes personajes de su historia, la historia de los antepasados. No se le va a dar un signo a esta generación. Tiene que fiarse, tiene que creer. No nos son necesarios los ojos, no es la vista, ni el olfato, ni el gusto, ni el tacto, los sentidos válidos para captar a Dios. El único sentido que nos sirve a nosotros para llegar a Dios es el sentido del oído. Se nos da una palabra que nosotros tenemos que acoger en el corazón y darle el asentimiento de la fe. Y termina el texto diciendo que los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla, siguiendo aquello que él había enseñado a los suyos, de que cuando en un lugar no os reciban bien, os sacudáis hasta el polvo de las sandalias y marchéis a otro lugar. Vamos nosotros, queridos hermanos, a acoger cada día esta palabra de Dios, que nos llega también a través de las ondas de Radio María. Vamos a suscitar en nuestros corazones la fe. Vamos a despertar y avivar el amor. Vamos a decirle sí a Dios. Que Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.